Entonces, la segunda videoconferencia de la noche. Entonces, vamos a desarrollar límites indeterminados. Entonces, por favor, escriban ahí límites de funciones indeterminadas. ¿Listo? Sí, un poquitico la mano, pero bueno. Límites de funciones indeterminadas. Vamos a dejarlo con nuestro X popular ahí. ¿Sí? Y vamos a empezar a hacer uno de los que están ahí en la... Los que están ahí, se me bloqueó. El antivirus hay veces es cansón. Bueno, vamos a hacer, espero que estén revisando las imágenes, ¿sí? De los ejercicios. Uy, pero aquí empieza en el 9. Ah, ya, aquí empieza en el 1. Vamos a hacer el 2, puede ser. ¿Sí? Entonces nos dice, el límite cuando x tiende a 2 de... Y entonces colocamos 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, menos 6x menos 8. ¿Sí lo están observando? Sí. 4. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces ya les llegó la imagen. 4x al cuadrado menos 7x menos 2. Bueno, muchachos, entonces, no lo había dicho antes, porque pues aprovechando que estuvieran todos, con los límites también existen suma, resta, multiplicación. Es decir, nosotros pues no lo alcanzamos a ver, pero así como se suman, se restan, se multiplican funciones, los límites también. Y los límites tienen unas técnicas para calcularlos. Sin embargo, pues como el tiempo es tan corto, ¿sí? Vamos a desarrollar los límites indeterminados y de acuerdo al procedimiento les voy diciendo cuáles son las técnicas para desarrollarlos. ¿Listos? Entonces, los límites se pueden sumar, los límites se pueden multiplicar, se pueden dividir, ¿sí? Y a eso le llaman propiedad del sándwich. Cuando veamos límites al infinito, si los alcanzamos a ver la siguiente tutoría, en esos límites se habla de propiedades que también se aplican para el límite de funciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Por favor, estos son indeterminados. Pero ¿cómo hacemos para saberlo? ¿Será que sí es indeterminado o no? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es evaluar el límite. Es decir, 5, abrimos paréntesis, colocamos 2, 5 elevado al 2 al cuadrado. Me van colaborando en hacer eso, menos 6 por 2, ¿sí? Con eso vamos ganando tiempo. 4, factor de 2 al cuadrado, menos 7 por 2, menos 2. Listos. Por favor, ¿qué es lo que hicimos nosotros ahí? Evaluar el límite como tal, ¿sí? Es decir, reemplazar este 2 en todas las x. Entonces 5 por 2 al cuadrado, menos 6 por 2, menos 8. 4 por 2 al cuadrado, menos 7 por 2, menos 2. Entonces, igual, y empezamos a desarrollar. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. 20 menos 12, 8. Y 8 menos 8, 0. Ahora, 2 al cuadrado, 4 por 4, 16. 16 menos 14, 2. Y 2 menos 2, 0. Muchachos, bienvenidos a los límites indeterminados. ¿Qué sucedió ahí? Nos dio 0 sobre 0. ¿Se dieron cuenta que en el anterior tema no nos daba 0 en el denominador? Un límite es indeterminado en una función cuando hay 0 en el denominador. ¿Sí? Entonces, puede quedar 5 sobre 0, 10 sobre 0, pero para nuestro caso queda 0 sobre 0. ¿Sí? Es indeterminado. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Utilizamos propiedades del cálculo para poderlo simplificar. Entonces, primer paso, evaluar el límite, es decir, lo que acabamos de hacer acá. Sustituir el 2 por las x y si nos da 0 en el denominador, indeterminado. Entonces tenemos que pasar directamente al algebraico.
Si nosotros quisiéramos hacerlo por método intuitivo, también lo podemos hacer, ¿sí? Es decir, tendríamos que dar valores próximos a 2 por la izquierda, a 2 por la derecha, ¿sí? Que se aproxime de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y mirar a ver si se llega a un punto. Pero entonces, como es un proceso tan tedioso, un proceso tan largo, un proceso tan extenso, entonces por eso se recurre directamente al método algebraico para saber si tiene, si es, como dijimos ahorita, subsanable. Si no es subsanable, significa que el límite es indeterminado por naturaleza. Es decir, ahí en la gráfica va a haber, se va a reflejar de que realmente no tienden hacia un valor determinado. Sin embargo, todos los que están ahí en ese taller, todos son subsanables. Entonces, ¿cómo factorizamos lo de arriba? Ah, algo importante, aquí tenemos que colocar otra vez límite, y eso era lo que les decía yo ahorita, ¿sí? O sea, yo no puedo dejar de colocar límite cuando x tiende a 2, ¿cierto? Porque yo no he podido evaluar el límite, solamente quito esta expresión límite cuando x tiende a 2 cuando ya evalúe el límite como tal. Y entonces vamos a factorizar eso. Entonces, vamos a recordar ese método que nosotros veíamos, paréntesis 5x menos, paréntesis, abrimos paréntesis, 5x menos por menos, más, cerramos paréntesis, dividido en 5. Y recuerden que nosotros, ¿qué hacíamos acá? Entonces nosotros que multiplicábamos 5 por 8, 40, ¿cierto? Entonces 5 por 8, 40. Y entonces llegábamos y decíamos, este es el de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces, la raíz de 5x al cuadrado, o colocamos la raíz, sería 5x, 5x, y aquí este 5 pasa a dividir. Ahora, primer signo menos, menos por menos más. Ahora buscamos dos números cuya diferencia, ¿no? Porque menos por más da menos. Cuya diferencia sean 6 y multiplicados sean 40. Entonces en este caso es 10. ¿Qué? Perdón. Sí, 10 y 4. ¿Listos? ¿Por qué 10 y 4? Porque 10 menos 4, 6. Y 10 por 4, 40. Listo. Vamos desarrollando el otro y ahorita en el siguiente paso pues vamos a... Entonces hacemos lo mismo. 4x. Primer signo. Menos. Cerramos. Abrimos nuevamente. 4x. Multiplicamos el signo. Menos por menos. Más. Dividido en 4, ¿no? Y hacemos nuevamente la multiplicación. 4 por 2, 8. Ojo, no se les va a olvidar hacer esta multiplicación y dejarla indicada, ¿no? Porque pues si se nos olvida, pues no vamos a encontrar números que sean 2. Entonces, buscamos menos por más da menos, ¿cierto? Entonces aquí también da menos. Dos números cuya diferencia sean 7 y multiplicados 8. Entonces, esos 7 y números 1. serían, ¿quiénes serían? 7 y 1. 7 y 1 o 8 y 1. 8 y 1, ¿sí? Porque 8 menos 1, 7 y 8 por 1 da 8. ¿Listo? 7 por 1 me daría 7, entonces, bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? Resulta que yo puedo simplificar este 5 y este 10 con 5. Y lo mismo también puedo hacer este 4 y este 8, lo puedo simplificar con este 4. Entonces, seguimos desarrollando nuestro límite. Y volvemos a colocar límite, ¿sí? O sea, es donde yo les decía, tenemos que volver a colocar límite cuando x tiende a 2 y desarrollamos arriba. Entonces, esto nos quedaría paréntesis, pero ya se elimina, ¿sí? Entonces, paréntesis, x menos 2, ¿sí? Por favor revisen por qué x menos 2, cerramos paréntesis, factor de 5x más 4, 5x más 4, cerramos paréntesis, ¿sí? Pero lo borramos. Y ahora, ¿qué nos queda aquí? También,
x menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, arriba, ¿por qué me quedó x menos 2? 5x dividido en 5 me da x, ¿sí? O sea, se van los 5. Y 10 dividido en 5 me da 2. Lo mismo pasa acá. 4x dividido en 4 me da x y 8 dividido en 4 me da 2. Factor de 4x más 1. ¿Listos? Entonces, resulta que aquí yo me doy cuenta de algo. Aquí yo me doy cuenta que si esto está multiplicando, ¿cierto? En el numerador, y aquí en el denominador también, esto se está multiplicando, pues porque para eso factorizamos. Entonces, este x menos 2 con este x menos 2 se simplifican, ¿sí? Entonces se anulan. Y ahí ya quitamos la indeterminación. ¿Por qué? Porque si yo daba el valor de 2 a x, 2 menos 2 me daba 0. Y esto seguía siendo indeterminado. Muchachos, hay algunos límites que toca racionalizar y nuevamente factorizar. Hay otros que toca factorizar 2 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que, ¿dónde termina prácticamente el ejercicio? Pues cuando agotamos eh, todos los procesos algebraicos y nos damos cuenta de que ya es irreducible la expresión y no podemos quitar la indeterminación. O sea, nos permanece el cero en el denominador. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. ¿Listos? Entonces, estos dos se simplificaron y ahora simplemente nos queda evaluar el límite. Entonces, como yo ya puedo evaluarlo, recuerden que es evaluarlo, coger este numerito 2 en la función, entonces yo ya me puedo estar dando cuenta que esto es igual 5 por 2, 10, más 4, 14, dividido 4 por 2, 8, más 1, 9. ¿Listos? Entonces, esa sería la respuesta. 14 novenos. ¿Listos? ¿Por qué? Porque al sustituir este 2 en esta expresión, 5 por 2, 10 más 4, 14. Y 4 por 2, 8 más 1, 9. Entonces eso nos da 14 novenos. Y se nos simplifica, ¿cierto? O quitamos la indeterminación. Entonces, ya quedaría la tareita de que ustedes, si quieren hacerlo, grafiquen esto, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que en la función cuando x se aproxima a 2, les va a dar 14 novenos. Preguntas, muchachos. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? Bien. Para los que de pronto no entendieron, por favor repasen factorización. ¿Sí? Es importante. Bueno, yo borro esto. Vamos a hacer otro. ¿Sí? Porque la idea es hacer varios. Aquí se van a repasar prácticamente todo lo que, o sea, varios métodos de factorización. Y ese taller pues lo estuve revisando y me gustó porque está sencillo. ¿Sí? Hay unos ejercicios mucho más complejos. Esos están todos fáciles de factorizar. ¿Sí? Hay unos que sí pues son, bueno, vienen que multiplicar por el conjugado, racionalizar. Bueno, eso de racionalizar lo hacemos más adelante. Como ustedes lo vieron el semestre pasado al finalizar ese proceso de racionalización, entonces nos va a quedar fácil verlo ahorita. Bueno, entonces, espero que si no preguntaron fue porque les quedó bien. No les dé miedo o pena preguntar, muchachos. No lo olviden porque pues, ¿sí? Es el momento. Bueno, vamos a hacer el 7. A ver, cuando x tiende a menos 1, ¿cierto? De 5x al cuadrado más 5x, 5x al cuadrado, 5x al cuadrado, más 5x, y lo dividimos por 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 4x menos 7. Listo. ¿Quién me recuerda qué es lo primero que hacemos? Evaluar. Correcto. Evaluar el límite. Vamos a evaluar ese límite. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir el valor al cual tiende el límite, ¿sí? Al cuadrado,
más 5 factor de menos 1. ¿Sí? Me van colaborando cuánto da eso. 3 factor de menos 1 al cuadrado. Ojo con los signos acá. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con los signos. Menos 4 factor de menos 1 menos 7. ¿Listos? Entonces, vamos a desarrollar esas sumitas, resticas. Entonces, menos 1 al cuadrado ya sabemos que es 1. Entonces, 5 por 1, 5. Más por menos da menos. Entonces, menos 5. Entonces, daría 0, 5 0 menos ese. 5. Da 0, 0. Correcto, muy bien. Entonces, arriba nos da 0. Y ahora vamos a hacer abajo. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Entonces 3 por 1, 3. Lo tenemos ahí, 3. Menos por menos da más, ¿cierto? Entonces 4 por 1, 4. Entonces 3 más 4, 7. Y 7 menos 7, 0. ¿Cierto? O sea que concluimos que es un indeterminado. Pero vuelvo y como por recordar lo que vimos ahorita en la clase pasada. Si yo coloco aquí, por ejemplo, 1 positivo, ¿sí? Entonces, al sustituirlo pueda que no sea indeterminado. ¿Sí? Porque aquí sería 3 por 1, 3. Menos 4 por 1 daría menos 4. 3 menos 4 da menos 1, menos 7 da menos 8. Entonces no daría indeterminado. Nos da es con este valor, con menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo voy a borrar, ¿sí? Para que quepa el ejercicio. Y volvemos a colocar límite cuando x tiende a 1, ¿no? Porque vamos a mirar a ver cómo factorizamos. X tiende a menos 1. ¿Cómo factorizamos eso? Entonces, a ver, arriba, ¿qué hacemos? ¿Qué factorizamos, muchachos? ¿Cómo factorizamos eso? Ese es factor común el de arriba, ¿no? Correcto. Sí. Entonces quedaría 5x factor de x más 1, ¿no? X más ¿Sí? 1, sí. ¿Qué opinan? El 5 está en ambos, Y entonces lo bueno, dejamos sí. 5. El x está en ambos, se deja el del menor exponente, entonces quedaría 5x. Y pues x por 5x da 5x al cuadrado y 5x y 1 por 5x da 5x. Abajo pues tenemos que hacer el mismo que hicimos ahorita en la tutoría anterior, en el ejemplo anterior, perdón. Entonces volvemos y colocamos acá 13x, primer signo, menos, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 13x, menos por menos, más. Coincidencialmente dan los mismos signos, dividido en 3. ¿Sí? Multiplicamos 3 por 7, 21, ¿cierto? Entonces lo tenemos ahí pendiente. Y al multiplicar los signos, menos por más da menos, cuya diferencia sean 4 y multiplicados 21. Entonces nos va a servir 7 y 3. Siempre se acostumbra a colocar el primero, el mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué 7 y 3? Porque 7 menos 3, 4, y 7 por 3, 21, ¿no? Entonces, nos cumple. Aquí, ¿qué hacemos? Entonces nosotros simplificamos este 3 y este 3 nuevamente con este 3, ¿sí? Ha sido fácil reducirlos. Y colocamos, entonces, eso sería igual. Voy a colocar lo que queda ahí y empezamos a mirar a ver si realmente esto se puede simplificar o no se puede simplificar o qué fue lo que sucedió. ¿Listos? Entonces, colocamos acá límite cuando x tiende a menos 1, ¿cierto? Nuevamente de la función. Entonces quedaría, sí, decidí hacerlo para que ustedes lo vieran, ¿sí? Aunque ahí pues ya se ve que se puede reducir, pero lo voy a explicar paso a paso. Y entonces esto nos quedaría, entre paréntesis, 3x menos 7, 3x menos 7, factor de x más 1, ¿sí? X más 1. Entonces, ya se dieron cuenta. Entonces, aquí al reducir 3x más 3 con 3, nos daba x más 1. Entonces, ya podemos ver que este x más 1 con este x más 1 se simplifican. Y pues realmente esta expresión era la que me hacía 0 el denominador, porque menos 1 más 1 da 0. Entonces, ahí concluimos
de que ya pasó a ser de indeterminado, pasó a ser determinado. Pero ojo, la discontinuidad sigue. Y entonces multiplicamos. Si esto es x y equivale a menos 1, entonces el de arriba será menos 5, ¿cierto? Y abajo nos quedará 3 por menos 1 da menos 3, menos 7 da menos 10. Entonces eso nos da un medio. ¿Listos? Entonces, bueno, eso es igual a un medio positivo. Listo. Entonces, bueno, aquí este numerito nos quedó mal colocado, pero bueno, ya se dieron cuenta que menos 5 sobre menos 10, eso nos da un medio positivo. ¿Listo, muchachos? Entonces, importante lo que yo les decía, este límite cuando x tiende a menos 1 ya se quita cuando lo evaluemos, cuando sustituyamos el valor de x. De lo contrario, no lo podemos hacer porque todavía estamos haciendo la estructura algebraica. ¿Listos? Bueno, hagamos ahora uno con preguntas. Preguntas, muchachos, de este ejercicio. Factorización, ¿no? Profe, ¿por qué el 5x se vuelve negativo? Porque el valor vale menos 1. Entonces, Sí. x vale menos 1 y 5 por menos 1 da menos 5. Entonces, aquí Ah, quedaría ok. menos 1. ¿Sí? Ah, simplemente reemplaza, ¿sí? La x. Sí, se evalúa el límite, sí, correcto. Listo, Bueno, muy sí. bien. Tratemos de hacer otro, a ver. Bueno, entonces borremos todas estas cositas. Listos. Bueno, vamos a hacer uno con radicales, a ver. Ah, no, pero es que no. Ah, sí, 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 señores. Aquí hay uno. Hagamos el 23. Entonces, el límite cuando x tiende a 1. ¿Sí? Luego les digo, muchachos, este tema de límites uno pues realmente lo ve así pues por encima porque por el tiempo, ¿no? Pero aquí hay unos ejercicios que son de cuidado, ¿sí? Que son bastante curiosos. Hay un proceso, por ejemplo, que se llama regla del L'Hopital, ¿sí? Acá, menos 2, que consiste en derivar arriba, derivar abajo, o sea, derivar el numerador, derivar el denominador y poderlo hallar. Sí, eso es cuando es casi irreducible la expresión. Bueno, espero que me haya quedado bien. X cuando tiende a 1 de raíz cuadrada de x más 3 menos 2 sobre x menos 1. Listo, muy bien. Entonces, nuevamente evaluamos el límite. Entonces, eso nos da arriba. Ya nos podemos dar cuenta. No me voy a demorar mucho en eso porque eso nos da 0 sobre 0. ¿Cierto? ¿Por qué 0 sobre 0? Pues 1 más 3, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. 2 menos 2, 0. Y 1 menos 1, 0. Entonces lo más importante es aquí el denominador, pues nos dio 0, entonces ya sabemos que eso es indeterminado. Entonces, vamos a desarrollarlo. Vamos a mirar que este es el segundo reglón, ¿sí? O sea, el primero es este. El segundo toca volver a copiar límite cuando x tiende a 1. Y ustedes me van a recordar a ver de lo que vimos de radicación, ¿cierto? Aquí voy a colocar un punto para indicar de que es una multiplicación. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué hacemos ahí? ¿No? ¿No recuerdan qué hacemos con ese radical? Se divide por el mismo que colocó. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me recuerda cómo se llama eso? Bueno, se llama multiplicar por el conjugado, muchachos. ¿Sí? ¿Cómo se nos olvida la matemática? A pesar de que ustedes molieron eso, hicieron hartos ejercicios, se nos olvida. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que los que lo hicieron, ahorita medio lo recuerdan, o sea, medio lo ven, lo recuerdan y de una vez lo pueden hacer. Esto se llama multiplicar por el conjugado. Esto es un numerador compuesto, es decir, toca cambiarle el signo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay menos y aquí hay más. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer ahí? Y entonces, vamos a imaginar que esto es A menos B, y lo que hacemos nosotros realmente es multiplicar eso, ¿cierto? A menos B, lo vamos a multiplicar por A más B. Recuerden que A es raíz cuadrada de X más 3 y B es 2. Y entonces, ¿para qué hacemos eso? Pues diferencia de cuadrados perfectos, ¿sí? O sea que nosotros sabemos que al multiplicar esos dos, eso es igual a cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden lo que hicimos las tutorías del semestre pasado. Entonces, el de arriba, el numerador, aplicamos diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, por consiguiente, ¿qué vamos a tener? Entonces, esto lo volvemos a escribir porque tenemos que hacerlo. Límite cuando x tiende a 1 de, y entonces, ¿qué hacemos arriba? Entonces, esto quedaría, primero hacemos el, entonces, a al cuadrado. Entonces, eso es como si tuviéramos raíz cuadrada. Yo lo voy a colocar paso a paso para que ustedes se den cuenta o recuerden qué fue lo que hicimos, ¿sí? Y eso lo elevamos al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Menos. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Entonces, recuerden que a era raíz cuadrada de x más 3. Entonces, a al cuadrado, pues va a ser raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado. Menos b, ¿quién era b? B era 2. Entonces, 2 al cuadrado. Y lo de abajo nos queda exactamente igual. ¿Sí? X menos 1 factor de eso que está acá. Entonces, colocamos ahí radical x más 3, x más 3, ¿sí? Más 2. Y cerramos eso. Bueno, ¿qué hacemos nosotros acá? Entonces, aquí tenemos que hacer una operación que es simplificar esta raíz con este cuadrado. Que si yo multiplico esto dos veces, pues lógicamente vamos a simplificar el radical. Y ya sabemos que este menos 2 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esto es como si fuera así, ¿sí? Sería menos 4. En conclusión, nosotros tendríamos que, al eliminar el radical, tendríamos x más 3 menos 4. O sea que eso nos daría x menos 1. ¿Listos? Como eso está quedando grabado en video, entonces ustedes después pueden devolver la explicación. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar acá arriba. Entonces, nuevamente, ¿por qué dio x menos 1? Repito, se elimina el radical con ese cuadrado y nos queda x más 3. Solito ahí x más 3. Menos 4. Entonces, x más 3 menos 4 nos da x menos 1. ¿Listo? Entonces, eso nos daría x menos 1. Entonces lo voy a colocar acá. X menos 1. Y pues, aquí yo ya me puedo dar cuenta de que este señor está en el numerador, lo puedo simplificar con el denominador. ¿Sí? Por consiguiente, nosotros tenemos y ya podemos evaluar el límite. ¿Por qué lo podemos evaluar? Porque ya se nos fue la indeterminación. Miren, 1 menos 1, 0, que era lo que me hacía 0 el denominador. Y que al sustituir ahora el 1 acá en esta expresión, me da un número diferente de 0. Entonces ya podemos hacer. ¿Listos? Y ese será nuestro resultado. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero arriba se simplificó, entonces debemos colocar un 1 porque debemos indicar de que el resultado es un fraccionario, ¿no? Y aquí, ¿qué nos da? 1 más 3, 4. Entonces eso nos daría raíz cuadrada de 4, 2 más 2, 4. Y esa sería la respuesta. Un cuarto. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese sería funciones límites de funciones indeterminadas. Deben repasar factorización, diferencia de cubos, diferencia de cuadrados perfectos. Ese tallercito, vuelvo, les reitero, me gustó porque no tiene cosas así tan rebuscadas.
¿sí? Que completar cuadrados y después hacer agrupar y factor común por agrupación y no. Tiene cositas. De todas maneras, yo estoy ahí por el WhatsApp, estoy muy pendiente de cualquier cosita, de cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, muchachos, para terminar ya pues la tutoría, vamos a agregarle a ese tallercito que tienen, ¿sí? Ese taller que está en la página 211. ¿Listos? Entonces, aprovechen este fin de semana. Si de pronto me escriben y yo no les alcanzo a escribir, pues por favor, o sea, en el momento yo les contesto más tarde porque pues yo tengo clase todo el sábado completo. ¿Listos? Muchachos, juiciosos, Profe, espero. pero Profesor, no, qué pena, es que no tengo ¿se, el internet malo. ¿El taller cuál es? se une al taller 2? Sí, se une al taller que yo les envié hace 8 días. Se une ese taller que de esas 3 imágenes lo unen al otro taller. ¿Listos? De la página 211, ¿sí?